Pues es un cortometraje sobre Oliverio, que es un personaje que habita en una ciudad del tercer mundo, que tiene como muchos problemas para funcionar. Y Oliverio es uno de esos personajes que, en parte por la necesidad o por la adversidad, se las va ingeniando para proponer cosas que traen soluciones a esas problemas o carencias que tiene, pues no del todo su ciudad, pero sí su barrio, su edificio. Pues la idea no era hablar del reciclaje, la idea para mí era hablar del tercer mundo y como hablar de cosas que me gustan de esta ciudad, de la Ciudad de México. Y una de las cosas que, o sea, me puse como a escautear, a buscar lugares, a buscar barrios, personajes. Y una de las cosas que me impactó mucho y que encontré fueron los mercados de chácharas, que por ejemplo uno de ellos es donde filmé, que es el mercado de Santa Marta, Catitla. Y ese lugar, que es enorme, está lleno de la idea de reutilización. O sea, más allá de la tendencia ecologista y eso que hay ahorita en todo el mundo, más allá de eso, ese mercado tiene esa idea que es, y que parte de, un poco de eso, de la carencia, del intercambio, del tener una serie de objetos que se pueden transformar en otra cosa y venderlos. Y a mí eso me impactó muchísimo, me pareció una cosa increíble, aparte de que las nuevas generaciones del lugar sí están tomando el reciclaje como algo más en serio, como más asociado a la tendencia ecológica. Entonces en ese lugar ves como a gente que está como reutilizando y vendiendo cosas, pero también ves a chavos que ya se están nutriendo del espacio para hacer cosas nuevas como ropa de diseño o como esculturas o como... Entonces a mí esa idea me encantó y me gustó como que yo buscaba que mi personaje propusiera, o sea, generara una propuesta y que viniera de barrios pobres de la ciudad. Y entonces lo que quise es que mi personaje perteneciera a ese mundo. Y entonces de ahí viene la idea del reciclaje, pero yo lo que quería decir no es hablar realmente del reciclaje, sino hablar de la reutilización de las cosas como una solución o como una respuesta a otras carencias que se pueden tener en ciudades del tercer mundo. Sí, pues yo lo que intenté fue hacer un ejercicio de hablar del presente, o sea, como intentar ver como lo más agudo posible el presente en esta ciudad, en este momento, y esos elementos del presente intentar empujarlos un poco hacia el futuro, un poco, como proyectarlos un poco hacia el futuro, como un ejercicio de imaginación, como al escribir también de improvisar mucho, de escribir mucho con el subconsciente, digamos. Y entonces cuando yo empecé a escribir era época de lluvia en la Ciudad de México. Entonces, en la época de lluvia en la Ciudad de México, pues tú lo sabes muy bien que vives en esta ciudad, todo se empieza a ver de otra manera, empiezan a haber inundaciones, empieza a haber mucho más tráfico, empiezan a haber cortocircuitos en las calles, empiezas a ver cosas que normalmente no ves y que empiezan a parecer un poco surrealistas o un poco apocalípticas. Y entonces quise situarme en ese momento específico, como en ese clima o en ese momento en que la ciudad se ve de esa forma y por eso filmé en época de lluvias, todo el tiempo está lloviendo, todo el tiempo hay mucho tráfico y ya empiezan a ver otras cosas, digamos, si la ciudad llegara a entrar en una verdadera crisis energética, empezarían a pasar estas cosas de que la gente se las ingenia, inventa cosas, empieza a tener trueque, empieza como a generar cosas en su propia casa. Y lo gracioso es que cuando yo todo esto lo estaba inventando, estaba como improvisando y como proyectando un poco ciencia ficción a muy corto plazo, pero luego resultó que hablando con mis personajes y enseñándole mi proyecto a otras personas antes de filmar, resultó que esas cosas sí pasan en ciertas zonas de la ciudad. Sí, en Iztapalapa, por ejemplo, hay gente que cultiva en sus azoteas. En algunos edificios de migrantes tienen animales. Este, no sé, en la lagunilla puedes ver como a gente pedaleando para que funcionen cosas. Sí, no era, o sea, como que empecé a improvisar como con la idea subjetiva que yo tengo de esta ciudad, pero finalmente no está tan lejano ni de la realidad actual, ni tampoco de lo que podría suceder si eventualmente llega a haber una crisis más seria de energía. Pues los actores, bueno, en general el grupo de actores así aportaron muchísimo. Por ejemplo, Ángeles Cruz llevaba hasta objetos suyos. O sea, me decía, ay, pues a este cuarto de las plantas le vendría muy bien un banquito de madera que yo tengo para, o estas tenazas que yo uso para cortar mis plantas. Y entonces ella misma fue aportando muchas cosas igual, Tommy Watson Shell.
Él aportó así totalmente los elementos de su personaje, lo vistió por completo. Y así, pues como todo el grupo de actores, pues Roberto Pichardo fue el protagonista y también aportó todo el tiempo, estuvo todo el tiempo. Y luego ya en el Tianguis fue muy gracioso porque nos dijeron, pero ¿cómo van a filmar en el Tianguis de Santa Marta, Catitla? Los van a desnudar, van a salir sin equipo, no se pueden exponer de esa manera. Entonces empezamos a hacer como scoutings así muy cautelosos para ir viendo y nos trataron muy bien todo el tiempo. Entonces ya empezamos a hacernos como más cercanos y ya, bueno, ¿y a usted no le gustaría actuar en mi proyecto? Y me encantaría. Entonces ya con eso nos los metimos a la bolsa y entonces ya nos estaban esperando cuando llegamos a filmar y ellos mismos nos daban los permisos para poder filmar puestos o caminar tranquilamente por las calles. Y pues a mí son de los actores que más me gustan del corto, o sea, son como los más... O sea, de hecho venden algo como en una toma, se supone que le están como regateando o vendiendo a mi personaje, pero en realidad al mismo tiempo le están vendiendo a otra chica que está como fuera de cuadro y les da igual, o sea, actuaron y al mismo tiempo le vendieron un teléfono, creo yo, a una chica que estaba fuera de cuadro y tan tranquilos. O sea, eran mucho más espontáneos incluso que, pues como que los actores profesionales. Pues justo eso, en el ejercicio de imaginar de qué manera se resolverían los problemas si no hubiera electricidad y si hubieran como una serie de carencias económicas, pues pensé que también de las primeras cosas que empiezan a aparecer para iluminarse, para calorcito, para cocinar, son los fuegos. Entonces me imaginé casi de las primeras cosas que imaginé en mi guión era de que adentro de las casas habían como fueguitos. Eso también viene en parte de que yo crecí en Guatemala, yo soy guatemalteca, y ahí pues todas las comunidades indígenas tienen fuego dentro de la casa. Y es como súper básico, es de las cosas así de subsistencia básicas. Entonces yo imaginé que claro, que si eventualmente hubiera como un retroceso por la falta de energía eléctrica o la falta de servicios, de las primeras cosas que tendrían que aparecer es como un fueguito tal vez primero afuera, pero luego adentro de la casa, y entonces por eso, tal cual le pedí al director de arte que pues estuvimos investigando, el pobre no sabía mucho cómo resolverlo, porque era una casa en la Colonia Juárez, entonces estuve investigando, leyendo y ahí tomando medidas de seguridad, pero finalmente pues sí funcionó bien y teníamos el fuego tal cual así en el set.